Vamos a comenzar el estudio de cada uno de los huesos que conforma el cráneo. Vamos a comenzar por el hueso occipital. El hueso occipital está localizado en la parte posterior del cráneo. Este hueso es clasificado como un hueso plano. El hueso, por la parte externa, tiene una superficie convexa, que es rugosa, y por la parte interna, una superficie cóncava, que es un poco más lisa. Este hueso, para su estudio, lo vamos a dividir en tres porciones. La porción basilar, que se encuentra en la parte anterior y que se articula con el hueso esfenoidal, las porciones laterales y una gran porción que se conoce como la escama del hueso occipital. Comencemos por la porción basilar. Tiene una forma de triángulo, está localizada en la parte anterior del hueso, se une mediante el hueso occipital a través de una sincondrosis en forma temporal, que cuando la persona llega a los 25 años, esta tiende a fusionarse de forma permanente. Por la parte interna, la porción basilar tiende a ser lisa, mientras que por la parte externa hay un detalle anatómico de interés que se conoce como el tubérculo faríngeo, donde se inserta la fascia faringo-basilar. Por los lados, la porción basilar tiende a articularse con el borde posterior del hueso temporal. En esta unión se forma un surco, denominado surco petroso inferior, a lado y lado. Continuamos con las porciones laterales del hueso occipital, que están localizadas al lado y lado de este gran agujero que se llama agujero magno o agujero occipital, que está conformado por la unión de la porción basilar, las porciones laterales y la escama del hueso occipital. Los detalles anatómicos de interés de estas porciones laterales son: externamente y por la parte inferior del cráneo encontramos los cóndilos del hueso occipital, que es esta masa y esta masa. Hacia la parte posterior encontramos una pequeña fosa, se llama fosa condilar, y en su profundidad se encuentra un pequeño canal denominado canal condilar. Regresando a los cóndilos del hueso occipital, encontramos que hay unos orificios al lado y lado, se llaman canal del hipogloso, donde va a cruzar el nervio hipogloso. Regresemos a la parte interna. En las porciones laterales observamos una incisura, denominada incisura yugular. En la incisura yugular, en la parte media, encontramos un proceso llamado proceso intrayugular. Hacia la parte posterior de esa porción lateral encontramos un surco, denominado el surco del seno sigmoideo, por donde va a pasar el seno sigmoideo, que hace parte de la circulación venosa de la cavidad intracraneal. Entre las porciones laterales y el borde posterior del hueso temporal, en su porción petrosa, hay un surco denominado surco petroso inferior, a lado y lado. Vamos a continuar estudiando la tercera porción del hueso occipital, denominada la escama occipital. Vamos a estudiar sus detalles externos y sus detalles internos. En la parte externa, los detalles anatómicos de interés son la protuberancia occipital externa, que es la parte más saliente de esa escama. En sentido sagital, por la línea media, sale una especie de cresta, denominada cresta occipital externa.
vamos a encontrar en sentido transversal tres líneas llamadas líneas nucales suprema, línea nucal superior y línea nucal inferior, donde se van a insertar músculos de la parte posterior del cuello y que sirven para realizar la extensión. De importancia, estas crestas y estas líneas son mucho más prominentes en los hombres que en las mujeres por su masa muscular. Por la parte interna vamos a conocer unos detalles que son: en la parte más prominente vamos a encontrar la protuberancia occipital interna, en donde vamos a observar en la cara interna de esa escama una especie de cruz llamada prominencia cruciforme. Encontramos el surco del seno sagital superior. Es muy fácil, hay un surco, va en sentido sagital y está en la parte superior, por eso lleva su nombre de surco sagital superior. Hacia la parte transversal encontraremos de esa prominencia cruciforme sus líneas transversales, salen unos surcos denominados surco del seno transverso, y este surco se va a ir por la parte lateral de esa escama y se continúa por la parte posterior e interna del hueso temporal, uniéndose con lo que habíamos hablado en las porciones laterales del hueso occipital, y van a conformar el seno sigmoideo. Entonces vamos a hacer un recorrido que viene la sangre por el seno sagital superior, se continúa por los senos transversos y luego por el seno sigmoideo para terminar en las venas yugulares internas.